Hey, hola, ¿qué tal? Feliz de estar con ustedes en este aniversario. Tengo el privilegio de compartir con ustedes. Mi nombre es Luis Beltrán. Para los que no me conocen, estoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Súper contento. Felicitaciones, Antonio, Joana. Ustedes han sido unos pastores tan maravillosos, padres, padre y madre, digo yo. Ustedes son paternales con esa unción tan linda que Dios les dio para predicar esa gracia, para levantar liderazgo, para levantar equipo, para hacer iglesia. Felicitaciones por el trabajo que han hecho y todo lo que falta, porque Dios está haciendo muchas cosas. Los amo mucho. Desde febrero no nos vemos con algunos de ustedes, cuando pude estar allá en Costa Rica en la rayita cuando comenzaba toda esta crisis, y también el año pasado. Qué bendición haber podido estar allá en Costa Rica en la inauguración. Bueno, en fin, súper bien, bendecido. Un año espectacular. Los bendigo. Que sea un tiempo de crecimiento, y la palabra que traigo hoy es una palabra que es una iglesia relevante. 10 características de una iglesia relevante, y las vamos a sacar todas de la Biblia, porque en Hechos capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo vino sobre el equipo. El Espíritu Santo ungió al equipo y luego atrajo a la multitud. Entonces noten eso, el Espíritu Santo viene, unge al equipo, el Espíritu Santo atrae a la multitud y luego el Espíritu Santo levanta al predicador y ese predicador comparte un mensaje tremendo. Entonces ahí, ¡pum!, el Espíritu Santo establece una iglesia relevante. Y al leer estas 10 características, al decirlas, es lo que yo creo que Dios va a hacer con ustedes. Los va a convertir en este tipo de iglesia, y ya son, pero en potencia se va a manifestar todo lo que ustedes van a hacer en estos años. Y van a llegar a ser una gran iglesia relevante, espectacular. Cuando hablamos de iglesia relevante, estamos pensando en una iglesia que transforma, que impacta al mundo perdido. Una iglesia que mantiene la esencia, una iglesia de Cristo en santidad. Esa es una iglesia relevante. Entonces, 10 características de una iglesia relevante, pero primero le damos el pasaje. Dice así, en Hechos capítulo 2, versículo, vamos a ver, Hechos capítulo 2, el versículo 41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron todos bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. 10 características de una iglesia relevante. Les cuento que voy a hacer un milagro. Esto son 10 características que yo hago en un seminario, y algún día espero poderlo hacer entre ustedes completo. Un seminario que se llama así, 10 características de una iglesia relevante. Y esta palabra el Señor me la puso así claramente para ustedes, así que la voy a resumir el seminario en 30 minutos. Eso va a ser un milagro. Va a ser un milagro porque cada punto es un día de seminario. O sea, una hora de prédica. Entonces, yo sé que vamos a tener un momento bonito. Los bendigo. Qué lindo estar con ustedes. Bueno, vamos. Primera característica. La primera característica de una iglesia relevante es que es una iglesia que crece numéricamente. Una iglesia que crece numéricamente. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Déjenme hablarle un poquito del bautismo, ya que el pasaje lo está tocando acá. El bautismo no es requisito para ser salvo, pero sí es el primer paso de obediencia que Jesús pide. O sea, tan pronto una persona cree en el Señor, lo primero que tiene que hacer es bautizarse. Cree en el Señor, ya tiene clara su fe, si es necesario aclararla en un curso, lo que sea. Pero una vez que usted crea en el Señor y está seguro de su fe en el Señor, bautícese. Señor, ¿cómo te demuestro que te amo? Bautízate. ¿Cómo te demuestro que yo vivo para ti? Bautízate. ¿Cómo te demuestro que... Bautízate? Es un acto de obediencia. El Señor lo mandó. Hagan discípulos en todas las naciones bautizándolos. Es un acto de obediencia. Es un mandato de Dios. Es como el Señor diciendo, mira,
No necesito que hagas mayor cosa, solo bautízate. Y en el bautismo estás expresando públicamente que Jesucristo es tu, digámoslo así, tu sepultura, que moriste en Cristo a tu vieja vida y que ahora vives bajo el señorío de Cristo y la vida de Cristo se manifiesta en ti. Muy bien. Pero pasando un poco este tema del bautismo, ¿cómo crecen las iglesias numéricamente? El tema es importante, mira que ahí lo menciona. Ahí dice 3,000 personas. ¿Cómo bautizaron 3,000 personas? No sé, los 120, cada uno de a 20, no sé, de a 30. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios quiere que mucha gente se salve. Entonces sí es importante que las iglesias crezcan también numéricamente. Y dice que los que recibieron su palabra se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, nota, se añadieron. ¿Cómo se añade la gente a las iglesias? Bueno, hay 3 formas que yo conozco y puede haber más. Pero te voy a decir 3 que yo conozco. La primera, por crecimiento natural. O sea, la guardería crece. Los hermanos se casan, tienen hijos y vamos creciendo. La segunda forma es por transferencia. Gente que, a propósito, recibe en el nombre de Jesús unción para el crecimiento número 1. Recíbela, los casados. Muchos hijos. Bueno, está bien, aunque sea 2, 3, no sé. Bueno, yo tengo 4. La segunda forma en que las iglesias crecen es por crecimiento, por transferencia, o sea, que se vienen de otras congregaciones. No es lo ideal, pero no está mal. Ahora, hay momentos donde el Espíritu Santo llama a personas para que se pasen de una congregación a otra o inclusive a una cobertura. Por ejemplo, pero tienen que aprender a hacerlo en orden. En orden. Por ejemplo, Antonio y Joana, cuando hablaron conmigo, que querían estar bajo mi cobertura, que me veían como un padre espiritual, yo les dije, yo también los veo como unos hijos, hermanos, pero necesito que todo esté en orden. Cuéntenme cómo están saliendo de su congregación. Dijeron, en orden, bendecidos. Aquí está la carta, y leí una carta que mandó el pastor. ¡Wow! ¡Qué carta recomendándolos y diciendo cosas lindas de ellos, que habían sido siervos, que eran líderes influyentes, que habían hecho un trabajo increíble en la iglesia, que salían por la puerta del frente! Así tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Tiene que ir a tratar de poner las cosas en orden al máximo posible. Si ya definitivamente no se puede, pues se intentó de muchas maneras, pero es salir despidiéndose en bendición, con gratitud y sin hablar mal ni traerse gente, sino solo. Así es como se sale de una congregación. Ok, y la tercera forma de crecimiento es evangelismo. Obviamente es la mejor manera. Evangelizar tiene que tener este diseño y atesoro la iglesia. Esto es una ciencia que te revelo. Escúchelo. El 80% de la gente no tendrá gran capacidad evangelística, pero tiene la responsabilidad de testificar. Entonces ellos testifican a sus amigos, vecinos, de lo que han creído. Y el 20% tiene gran capacidad evangelística. Entonces lo que tienes que hacer es que el 80% le traiga a la gente al 20% y ¡pum! Se convierten, ¿ya? Y el 20% lo que tiene que hacer es acompañar al 80% a visitar a sus amigos, ¡pum! Lo importante es que cuando traigas a alguien te mantengas a su lado hasta que lo veas bautizado, convertido, integrado. Ok, entonces crecimiento numérico es la primera característica. Yo declaro sobre ustedes crecimiento inusitado, crecimiento sin igual, crecimiento en poder y gloria en el nombre de Jesús. La segunda característica es que es una iglesia que crece en constancia. Mira, constancia. Habla un poquito más grande. Constancia. Una iglesia que crece en constancia, o sea, en permanencia, perseverancia. Mira lo que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. 4 cosas que hacen que alguien sea miembro de una iglesia. Que es constante, ¿viste? Que es constante, perseverante en estas 4 cosas. Cuando alguien es constante en estas 4 cosas, es miembro de una iglesia. Es decir, cuando permanece sujeto a la enseñanza apostólica que se desata sobre la iglesia. Cuando permanece en la comunión unos con otros, cuando permanece en el partimiento del pan y cuando permanece en las oraciones. Entonces, 4 cosas que te muestran que alguien es parte de una iglesia. Es porque está sujeto a la enseñanza, porque tiene comunión, amistades, participa en los cultos y obviamente en las casas y entonces parte el pan con los demás y asiste y participa activamente a las oraciones. Cuando se dan estas 4 cosas, tienes gente que es miembro de tu iglesia. ¡Pum! ¡Poderoso! Porque cuando tienes gente así disciplinada, con disciplinas espirituales, tienes gente que batalla, gente que está comprometida
Alguien decía, si no tienes piel en el juego, no estás comprometido. No estás comprometido si no tienes mínimo estas 4 cosas. Ok, tercero, una iglesia carismática. Una iglesia carismática. ¿Por qué? Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y aquí déjeme decirle algo. En el nombre de Jesús yo suelto sobre Antonio, sobre Joana, sobre toda la congregación una unción para que los dones del Espíritu se manifiesten con poder y haya sanidades, milagros, repartimientos, maravillas y señales que sean hechas por todo el cuerpo de Cristo, que se activen todos los dones, todo. Entonces el crecimiento carismático, la iglesia que tiene crecimiento carismático, ya no tiene que ver tanto con el crecimiento numérico o con el crecimiento de perseverancia, sino tiene que ver es con que cada miembro sea activado en sus dones y sirva de acuerdo a sus dones. O sea, no pongas a la gente a servir en cualquier cosa. Descubre cuáles son sus dones, descubre cuál es su diseño y ponlo a servir en eso. Eso es todo lo que tienes que hacer. Siéntate con la persona, descubre y entrénalo en las cosas en las que Dios lo está capacitando y ponlo a servir en eso. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, este crecimiento es súper importante. Hay muchas iglesias en donde solo el 10%, 5% de los miembros están activados. El resto están durmiendo, solo asisten a cultos, solo aplauden, solo están ahí. No, una iglesia poderosa es la iglesia en donde cerca del 60, 70% de los miembros, ojalá el 100%, están activados en los dones, activados en el servicio de una o de otra forma. Los que dan consejería, los que atienden en la puerta, los que atienden a la gente, los que van y consuelan, los que abrazan, los que tienen alabanza, los que predican, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, todos activados en sus dones. Cada uno haciendo lo suyo. Esa es una iglesia poderosa. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se activan los miembros de la iglesia. Se activan, no van a ser solo espectadores, sino que van a estar activos en el funcionamiento de la obra. Cuarto, una iglesia que vive en comunidad. Una iglesia que vive en comunidad. Y esto tiene que ver con sacarse la platica del bolsillo y apoyarse unos a otros. Apoyarse unos a otros. Una iglesia que vive en comunidad. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, esta iglesia, y en unos capítulos más adelante dice, llegó a no haber un solo necesitado entre ellos. Esto de vivir en comunidad es que llega el punto en donde nadie considera que lo suyo es suyo, sino que es de todos. Y entonces entre todos se apoyan mutuamente para que no haya necesitados. No tiene tanto que ver con los de afuera, sino con los de adentro, la vida de comunidad. Noten que estaban todos juntos. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían cuando había necesidades. Entonces, esta es una iglesia muy linda. Cuando la gente se acerca y dice, wow, mira cómo se aman. Mira cómo viven entre ellos. Es una iglesia en donde todos se apoyan. Todos se ayudan, todos se compran los productos, todos están animándose unos a otros. No se prestan el dinero, sino que se dan ofrendas unos con otros. Esa es una iglesia que vive en una linda comunidad. Y eso es lo que Dios quiere que ustedes sean. Una iglesia en donde no haya uno solo necesitado. Ok, quinto. He resumido 5 puntos en 12 minutos. Esto es un récord. Quinto, una iglesia que vive en consenso. Miren lo que dice el pasaje siguiente, versículo 46. Perseverando unánimes. Consenso. La palabra consenso no es la mejor. Tal vez la mejor palabra sería unánimes. Una solamente. Cuando una iglesia llega a tener una solamente, son imparables. El apóstol Pablo dijo así, que todos piensen lo mismo, que todos hablen lo mismo, que tengan el mismo idioma. Claro, diversos, cada uno con sus dones, cada uno con su forma de pensar también particular, pero llegan a un acuerdo en la visión. ¿Cómo se logra la unanimidad? Cuando el Espíritu Santo le habla a cada uno. Pues es tan importante hacer el tiempo con Dios, orar, pedir al Señor que nos hable, porque si el Señor nos habla a todos, no nos va a hablar cosas diferentes. Y si nos habla cosas diferentes para que nos complementemos. Pero si el Señor le habla a unos una cosa y a otros otra totalmente distinta, no les está hablando el mismo Dios. Entonces no hay unanimidad. La unanimidad se da cuando todos escuchan al Espíritu y ¡pum! Caminan hacia un propósito, una visión.
Sigan la visión de sus pastores. Anden en la visión apostólica que se ha desatado sobre su iglesia, porque ustedes van a ser una gran multitud de adoradores que envía liderazgo relevante a las naciones. Una iglesia que envía misioneros, una iglesia que hace obra social, una iglesia poderosa. Pero entonces mantengan la unanimidad y manejen las diferencias, manejen, ¿no?, las conversaciones, todo eso. Ok, sexto, una iglesia que se une en comunión. La comunión tiene que ver con la unanimidad, porque de la unanimidad viene la comunión y de la comunión viene la unanimidad. Mira lo que dice el pasaje. Bueno, no les puse el punto sexto para los que están tomando fotos o algo. Sexto, una iglesia que vive en comunión, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Es que la comunión tiene que ver con esto de estar cercanos y especialmente de comer. Mire que dice: comían juntos en las casas o en el templo. En aquel tiempo era el templo de Jerusalén. Y tiene que ver con amistades profundas. Dios quiere que desarrolles lindas amistades dentro de la iglesia. O sea, la idea en la iglesia no es que seas solo un ermitaño que va solamente a los servicios y ya no. Tienes que sentirte familia. Tienes que hacer amistad con otros. Mira, hay gente que a mí me dice: pastor, mi pastor bello. No, hay gente que me dice: pastor, no eres un gran predicador, no me gustas como predicador. ¿En serio? No. Y tampoco me gusta el auditorio, a veces me siento aquí esto y lo otro. Ajá. Pastor, y la verdad es que me queda lejos de mi casa. ¿Y por qué te sigues congregando aquí? Te ayuda a encontrar otra congregación. Me dice: no, lo que pasa es que aquí tengo todos mis amigos. Y los amigos amarran más que todo lo demás. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de comunión, una iglesia de amistades, una iglesia de cercanía, una iglesia linda. ¿Cómo son ustedes? Ok, séptimo, tiene que ver con lo anterior. Dice: una iglesia que tiene un lindo carácter. Miren lo que dice el versículo: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sobre el punto anterior, solamente decirte que comer es una de las formas más poderosas de avivar la comunión. Comer juntos, es muy importante. No siempre culto, no siempre alabanza. En las casas se reúnen y alabanza. No, coman también, disfruten, hagan un asado, compartan esa comida tan rica allá en su ciudad, en Costa Rica. Entonces, coman juntos, participen de esa manera. Ok, carácter, alegría y sencillez de corazón es lo que el Espíritu Santo produce. Cuando la gente está llena del Espíritu, es gente con alegría y sencillez de corazón. Y ese es el carácter lindo que ustedes están desarrollando en este tiempo tan poderoso. Dios está bendiciendo en una forma tan bella a esa iglesia amor verdadero, porque la gente cada vez es más linda. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando a Esteban lo estaban persiguiendo y estaban a punto de matarlo, su rostro se puso como el rostro de un ángel. Yo decía: wow, el carácter tan bello que la gente vio. Eso fue lo que impactó a Pablo. Cuando Pablo vio eso, dijo: este tipo no es normal. Este tipo no es normal. Yo creo que eso comenzó a impactar a Pablo para que luego cayera a los pies de Cristo. Pero qué carácter, ¿no? Lindo tener un carácter así: alegría y sencillez de corazón. No ser gente complicada, gente que está exigiendo a todas horas, sino gente alegre y sencilla. Ese es el carácter que el Espíritu Santo poco a poco va a construir en esta preciosa iglesia. Gente de carácter, una iglesia que celebra, es el octavo punto. Una iglesia que aprende a celebrar, dice: alabando a Dios, gloria a Dios. Ellos alababan al Señor de tal manera que cantaban, gritaban, aplaudían, saltaban, porque no se basaban en los ritmos de las canciones o en los músicos que hubiera. Se basaban en que lo hacían para Dios. Entonces ellos no necesitaban ni que sonara un instrumento cuando ya estaban alabando, ya estaban gritando, ya estaban cantando. ¡Gloria a Dios!
Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que tú seas una iglesia que aprende a celebrar la presencia de Dios. Aún así, en las transmisiones, por ejemplo, en el chat, alaben al Señor, coloquen en el chat, somos una iglesia que celebra, somos una iglesia poderosa, alabado sea el Señor. Coloquen ese chat fuego ahora, llénalo de fuego en el nombre de Jesús. Que todos diciendo cuánto adoramos, cuánto amamos, cuánto exaltamos al Señor. Una iglesia que alaba es una iglesia que aprende a preparar ambientes de fe. Cuando alabamos al Señor y engrandecemos su nombre, en nuestra mente el Señor se hace grande. Ahí se desata fe para milagros y cosas asombrosas. Entonces hay que aprender a celebrar también al Señor, alabando a Dios. Noveno, una iglesia en contacto. Una iglesia en contacto. Miren lo que dice el pasaje. Les pongo el punto. Dice, una iglesia en contacto. Miren lo que dice el pasaje. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo. ¡Pum! O sea, toda la gente que no era cristiana era impactada por ellos. Esos son ustedes, ¿saben? Una iglesia que sale a las calles a alimentar a los necesitados. Una iglesia que sale a abrazar a los que nadie abraza. Una iglesia que sale a llevar alimentos. Una iglesia que toca las necesidades más sentidas del pueblo, porque también predicamos con las acciones. No solamente predicamos a Cristo con la palabra, predicamos a Cristo con las acciones. Predicamos a Cristo con acercarnos como el buen samaritano, a llevarles recursos, a llevarles cosas, a bendecirlos de tantas maneras. Somos una iglesia así, una iglesia que bendice a la gente, una iglesia tan linda. Cuando veo esas fotos de las jornadas que ustedes hacen y las que harán, yo las veo en el espíritu haciendo jornadas en las cárceles, en los hospitales, en los barrios más necesitados. Yo los veo haciendo jornadas de restauración, de niños, de personas indigentes de calle, pero también de viudas y de huérfanos. Y los veo a ustedes haciendo obras sociales muy, muy poderosas. Y recursos vienen de muchos lugares para ustedes, para que hagan esas obras. En el nombre de Jesús los veo moviéndose en gran manera en todo esto, porque son una iglesia que está en contacto, establece contacto, favor con todo el pueblo. Favor con todo el pueblo. Qué tremendo, ¿no? Teniendo favor con todo el pueblo. Qué descripción tremenda de lo que Dios está haciendo a través de ustedes y con ustedes. Hay tantas cosas para hablar de cada uno de estos puntos, mis amados, pero les estoy dejando así lo neurálgico para que les quede en la cabeza. Corto pero sustancioso, lo que estoy tratando de hacer esta mañana. Y lo décimo, terminamos, no lo puedo creer. Lo décimo, una iglesia de crecimiento diario. Una iglesia de crecimiento diario. Nota lo que dice acá: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces no solamente una iglesia que crecía numéricamente, como decíamos al comienzo, sino una iglesia de crecimiento a diario. La iglesia de todos los días. Hay iglesias que crecen solo los domingos, hay iglesias que crecen solamente una vez cada 6 meses, hay iglesias que crecen una vez cada año, hay iglesias que nunca crecen. Y ustedes, el Señor está diciendo que van a crecer a diario. A diario el Señor va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Y llegarán días en que los auditorios no se cerrarán. Llegarán días en que habrá jornadas de oración, jornadas de vigilia, jornadas de evangelismo, jornadas de bendición, jornadas de atención a la gente. Puertas abiertas permanentemente para que recibir a una iglesia de todos los días. Una iglesia de todos los días. Ustedes no pueden ser una iglesia de solo cultos. La iglesia de todos los días es la iglesia que sabe ser iglesia en los trabajos. Ustedes tienen que aprender a ser iglesia en su lugar donde Dios los puso, a ser influencia. Ahí tienen que ser iglesia y ser influyentes en todo lo que Dios les ha puesto a hacer. Una iglesia tan hermosa y bendecida. Oh, amor verdadero. Los amo tanto, los bendigo. Que el Espíritu Santo levante este tipo de iglesia hoy. Que el Espíritu Santo traiga sobre ustedes mucha bendición abundante. Que todo esto que estoy hablando por la palabra,
sea impartido sobre sus vidas, que no sea simplemente un entendimiento intelectual, que sea impartido sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo por eso, en el nombre de Jesús, declaro sobre la iglesia Amor Verdadero, voy a hacer las declaraciones de esta manera, en el nombre de Jesús, yo declaro que ustedes son una iglesia que crece, y va a ser una iglesia que crece poderosamente, que ustedes son una iglesia que es constante, que la gente va a empezar y va a continuar hasta terminar, que ustedes son una iglesia carismática en donde se activan todos los dones, que ustedes son una iglesia que viven en comunidad, que hacen amistades, que comen juntos, que permanecen juntos, que ustedes son una iglesia de consenso, donde va a haber unidad, donde van a estar siguiendo en unanimidad a sus pastores y a sus líderes, caminando en una visión poderosa, que ustedes son una iglesia en comunión, donde las amistades son grandes entre ustedes, lazos de amistad muy profundos, que ustedes son una iglesia con un lindo carácter. Cada día los conocerán por ser gente que rompe la cultura de su ciudad, rompe la cultura de su país, rompe con cualquier factor cultural que los haga ser de otra manera, y van a manifestar el carácter de Cristo en el nombre de Jesús. Que ustedes son una iglesia que celebra, y las celebraciones van a ser cada día mejores, los mejores músicos, los mejores cantantes, los mejores en todo, pero sobre todo un pueblo que alaba, un pueblo que bendice, un pueblo que se levanta en el nombre de Jesús. Declaro sobre ustedes el contacto sobre la gente que no conoce de Cristo. En el nombre de Jesús vendrá en abundancia y en poder los recursos para hacer obras sociales muy grandes en el nombre de Jesús. Grandes jornadas para dar regalos a los niños en diciembre, jornadas para ayudar a los necesitados en las cárceles, en los barrios, en los pobres, en los huérfanos, en las viudas, en el nombre de Jesús. Y lo 10, una iglesia que crece a diario, una iglesia de todos los días. Ay, qué lindo. Iglesia, Amor Verdadero, los amo y los bendigo. Los quiero en el nombre de Jesús. Recuerda esto: Dios está contigo y yo te quiero mucho. Sigamos celebrando. Felicitaciones. Chao. Los bendigo. Chao.